Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Va a hablar hoy de la necesidad del bautismo. Algunos de nuestros hermanos nunca se han bautizado, llevan décadas sin bautizarse, o pues por enseñanza de las sectas protestantes, lamentablemente. Pero vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia de cuál era la necesidad de bautizarnos. Acuérdense que yo soy un humilde lector. Vamos a leer lo que dijeron estas personas. Mayormente casi todas fueron santas personas, eh, eh, pues que llegaron a la santidad. Vamos a leer aquí un momentito. Aquí estamos. La necesidad del bautismo. Vamos a la introducción primero y después vamos con los padres de la iglesia. Dice, según Primera de Pedro, capítulo 3:21, el bautismo ahora os salva. A veces escuchamos algunas sectas que dicen que es un símbolo. No como la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como un llamado a Dios para una conciencia clara a través de la resurrección de Jesucristo. En consonancia con este lenguaje, el credo niceno establece, confieso, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y el catecismo de la Iglesia Católica establece, el Señor mismo afirma, que el bautismo es necesario para la salvación. Que eso lo hablamos en el temita que dimos antes de este. Juan 3:5. El bautismo es necesario para la salvación para aquellos a quienes se les ha proclamado el Evangelio y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. O sea que esta persona que conoció el Evangelio, se le dice, ¿te quieres bautizar? Pues tienen que bautizarse para que puedan ser salvos. Una persona que lamentablemente no conozca el Evangelio, pues no puede bautizarse porque nadie les ha predicado. Perdónenme, perdónenme que estoy un poquito todavía recuperando un catarro. Seguimos. La necesidad del bautismo para la salvación es ampliamente reconocida entre los cristianos, incluyendo los no católicos. Por ejemplo, Martín Lutero escribió, el bautismo no es un juguete humano, sino que está instituido por Dios mismo. Además, se nos ordena solemnemente y estrictamente que debemos ser bautizados o no seremos salvos. Pues ese pensamiento ya ha cambiado porque ya las mismas sectas ya no creen en lo que dijo Lutero, hicieron su propia doctrina, pero los primeros protestantes pues decían esto. No debemos considerarlo como un asunto indiferente. Entonces, oigan eso, no es indiferente, como ponerse en un nuevo abrigo rojo. Es de mayor importancia que consideremos el bautismo como excelente, glorioso y exaltado. Pero Dios no ha hecho del bautismo algo necesario en un sentido absoluto, de modo que quien no lo reciba esté perdido. A lo largo de la historia, los cristianos han reconocido que hay excepciones y que, y, y que es posible ser salvo a través del bautismo de sangre, martirio por Cristo o bautismo de deseo, un deseo de bautismo que aún no se ha recibido. Incluso aquellos que no entienden la importancia del bautismo pueden decirse que tienen un deseo inconsistente por él, si estuvieran dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan para su salvación. Por lo tanto, el catecismo de la Iglesia Católica establece a aquellos que mueren por la fe, los catecúmenos y todos aquellos que, sin conocer la iglesia, pero actuando bajo la inspiración de la gracia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Son salvos incluso si no han sido bautizados. Catecismo 1281. La salvación de los infantes no bautizados también es posible. Aquí lo podemos ver. Como ilustra los siguientes pasajes de los padres de la iglesia, los cristianos en las primeras edades reconocieron la necesidad ordinaria del bautismo de agua, así como la legitimidad del bautismo por deseo o sangre. Entonces vamos al primer padre de la iglesia,
Hermas de Roma, y dije, oí, Señor, que algunos maestros dicen que no hay otra forma de arrepentimiento que la que ocurre cuando descendemos al agua y recibimos el perdón de nuestros pecados anteriores. Él me dijo, esa fue una doctrina sólida que escuchaste, porque eso es realmente el caso. Hermes de Roma, es un- su obra El Pastor confirma que el bautismo es el momento en que se recibe el perdón de los pecados anteriores y se produce el arrepentimiento. Esto sugiere que para Hermes el bautismo es un momento crucial en el proceso de salvación. San Justino Mártir, año 151. Todos aquellos que están convencidos y creen que lo que les enseñamos y decimos es verdad y se comprometen a vivir de acuerdo con ello y son instruidos para orar y rogar a Dios con ayuno para el perdón de sus pecados pasados, son llevados por nosotros a donde hay agua y son regenerados de la misma manera que nosotros mismos fuimos regenerados, porque en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, reciben el lavado con agua, porque Cristo también dijo, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Esto fue en el año 151. Tertuliano de Cartago dice, feliz es nuestro sacramento del agua en que al lavar los pecados de nuestra ceguera temprana, somos librados y admitidos en la vida eterna. O sea que es necesario el bautismo. Pero una víbora de la herejía cainita, recientemente conversante en esta religión, ha llevado a muchos con su doctrina más venenosa, haciendo su objetivo destruir el bautismo. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora los protestantes a veces ni se bautizan. Lo hemos hablado, tengo una amiga, 44 años y nunca se ha bautizado. Mira lo que dice aquí. Pasó en este año 203 pasó. Ha llevado a muchos a su doctrina más venenosa, haciendo su objetivo destruir el bautismo. Esto es de acuerdo con la naturaleza, porque las víboras áspides generalmente viven en lugares áridos y sin agua. Pero nosotros, pequeños peces, después del ejemplo de nuestro gran pez, Jesucristo, nacemos en el agua y encontramos seguridad permaneciendo en el agua. Así que esa criatura monstruosa que no tenía derecho a enseñar ni siquiera doctrina sana, sabía bien cómo matar los pequeños peces, alejándolos del agua, alejándolos del bautismo, que eso es lo que está pasando ahora. Tertuliano también escribió aquí, sin bautismo, la salvación no es alcanzable por nadie. Tenemos una segunda fuente, que es una con la anterior, de sangre, sobre el cual el Señor dijo, tengo que ser bautizado con un bautismo, cuando ya había sido bautizado, porque había venido por medio del agua y la sangre, tal como Juan ha escrito, para que fuera bautizado por el agua, glorificado por la sangre, para hacer que nosotros, de la misma manera, seamos llamados por el agua, elegidos por la sangre. Estos dos bautismos los envió desde la herida en su costado perforado para que aquellos que creyeran en su nombre fueran bañados con el agua, aquellos que habían sido bañados en el agua bebieran la sangre. Este bautismo está en lugar de ser bañado en la fuente cuando eso no había sido recibido y lo restaura cuando se ha perdido. Muy bonito. Homilías Clementinas, año 217. Yo lo hago así porque es bueno que nosotros conozcamos los primeros cristianos. Si nosotros conocemos los primeros cristianos, ya sabemos que el Señor dice, no hay otro evangelio. O sea que si nosotros vemos nuestra doctrina aquí y nuestras enseñanzas,
Ya conocemos los primeros cristianos, no podemos cambiar el evangelio. Tal vez alguien diga, ¿qué contribuye a la piedad ser bautizado con agua? En primer lugar, porque haces lo que es agradable a Dios. Y en un segundo lugar, nacido de nuevo a Dios por el agua, por razón del temor cambias tu primera primera generación, que es la lujuria, y así puedes obtener la salvación. Pero de otra manera es imposible, porque el profeta ha jurado para nosotros diciendo, verdaderamente te digo, a menos que seas regenerado por el agua viva, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. Por lo tanto, ven, porque hay algo aquí que es misericordioso desde el principio, llevado sobre el agua y rescata a los que son bautizados de esta manera del castigo futuro, ofreciendo como regalo a Dios las buenas obras de los bautizados cuando son hechas después del bautismo. Huye a las aguas, porque solo el bautismo puede apagar la violencia de los incendios. En que no lo hace, todavía lleva el espíritu de contienda. O sea que el que no se bautiza lleva el espíritu de contienda, por lo cual no se acercará al agua viva para su propia salvación. Que es necesario el bautismo. Orígenes de Alejandría, no es posible recibir el perdón de pecados sin el bautismo. O sea que la necesidad del bautismo es para recibir el perdón de los pecados, el pecado original o cualquier otro pecado. San Cipriano ruega por nosotros, tremendo. Ni siquiera el bautismo de una confesión pública y sangre puede beneficiar a un hereje para la salvación, porque no hay salvación fuera de la iglesia. Año 255. Dejen que los hombres de este tipo, que son ayudantes y favorecedores de herejes, sepan primero que esos catecúmenos mantienen la fe y la verdad sólida de la iglesia y avanzan desde el campamento divino para hacer batalla con el diablo. Un segundo. Con un reconocimiento pleno y sincero de Dios, Padre, y de Cristo y del Espíritu Santo. Luego, que no son privados del sacramento del bautismo, aquellos que son bautizados con el bautismo más glorioso y grande de sangre, sobre el cual el Señor dijo que tenía otro bautismo para ser bautizado, el bautismo de sangre. San Cirilo de Jerusalén, año 350. Si un hombre no recibe el bautismo, no tiene salvación. O sea que es importante el bautismo. Excepto solo los mártires, que incluso sin el agua reciben el reino. Porque cuando el Salvador, al redimir al mundo por su cruz, fue traspasado en el costado, derramó sangre y agua, para que los hombres, viviendo en tiempos de paz, fueran bautizados en agua, y en tiempos de persecución, en su propia sangre. Porque el Salvador es acostumbrado a llamar bautismo al martirio, diciendo, puedes beber el cáliz que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado. Porque tú vas al agua llevando tus pecados, pero la invocación de la gracia, habiendo sellado tu alma, no te permite después ser tragado por el terrible dragón. Habiendo ido abajo muertos en pecado, vienes arriba vivificado en justicia. Año 350. Hermoso. San Gregorio de Nacienzo, también conozco un cuarto bautismo, el del martirio y la sangre, el mismo que Cristo padeció,
y este es mucho más a gusto que todos los demás, ya que no se puede ser manchado por manchas posteriores. San Ambrosio de Milán. Pero te digo, lamentando porque el emperador Valentino no había recibido el sacramento del bautismo. Dime, ¿qué más podría tener excepto el deseo de ello, el pedirlo? Él también tenía este deseo ahora y después de venir a Italia se inició y hace poco tiempo señaló que deseaba ser bautizado por mí. No tuvo la gracia que deseaba, no tuvo lo que buscaba con ansia, ciertamente, porque lo buscaba, lo recibió. ¿Qué más significa? Cualquiera, cualquier justo que sea sorprendido por la muerte, su alma entrará en descanso. Año 392. San Agustín de Hipona. Me encanta, ruega por nosotros. Los pecados son perdonados en la iglesia de tres maneras: por el bautismo, por la oración y por la mayor humildad de la penitencia. Eso es el sacramento de la penitencia. Sin embargo, Dios no perdona pecados excepto a los bautizados. Los mismos pecados que perdona primero, los perdona solo a los bautizados. Año 395. 5 años luego dice: no dudo ni por un momento en colocar al catecúmeno católico, católico, que arde con amor por Dios ante, antes que al hereje bautizado, ni deshonramos el sacramento del bautismo que este último ha recibido, y el primero no todavía, ni consideramos que el sacramento del catecúmeno es preferible al sacramento del bautismo, incluso cuando lo reconocemos que algunos catecúmenos son mejores y más fieles que algunas personas bautizadas, porque Cornelio, incluso antes de su bautismo, estaba lleno del Espíritu Santo. Simón, incluso después del bautismo, se infló con el espíritu impuro. Eso está en Hechos 14. Esto fue en el año 14, en el año 400. Aquí San Agustín dice otra cosa, que el lugar del bautismo, o sea, a veces es suplido por el martirio, es apoyado por un argumento que es el bendito Cipriano, aduce del ladrón, a quien, aunque no fue bautizado, se le dijo: sin embargo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al considerar esto una y otra vez, encuentro que no solo el martirio por causa de Cristo puede suplir lo que faltaba del bautismo, sino también de la fe y la conversión de corazón, sino se puede recurrir a la celebración del misterio del bautismo por falta de tiempo. Dice otra cosa aquí: cuando hablamos de dentro y fuera en relación con la iglesia, es la posición del corazón lo que debemos considerar, no del cuerpo. Todos los que están dentro de la iglesia en corazón son salvos en la unidad del arca. O sea que dice que la unidad, hay que estar en unidad con la iglesia. Dice otra cosa más Agustín aquí. ah, ok. Según la tradición apostólica, la Iglesia de Cristo mantiene como principio inherente que sin bautismo y participación en la cena del Señor es imposible para cualquier hombre alcanzar el reino de Dios o la salvación y la vida eterna. Así lo testifica la Escritura, los méritos y el perdón de los pecados y el bautismo de los infantes. Ay, ay, ay. 412. Pues estas son las cosas que yo siempre exhorto a los hermanos protestantes a leer los padres de la iglesia, porque ellos dicen que la Eucaristía es un símbolo. Pues vayan a los textos de los padres de la iglesia a ver si ellos creían igual que ustedes, pero no lo hacen. Pero yo hago estos videos para dejárselos ahí, para que por lo menos cuando vayan allá al juicio, mira, pero es que Antonio te lo envió, te lo dijo, para yo no entrar en pecado de omisión. Si las personas no bautizadas mueren confesando a Cristo,
Esta confesión tiene la misma eficacia para la remisión de los pecados que si hubieran sido lavados en la fuente sagrada del bautismo. Porque él que dijo, a menos que un hombre nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. También hizo una excepción en su favor en aquella otra sentencia en la que claramente dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Año 419. El Papa León, el último cita, dice, esto fue en el año 445, y porque a través de la transgresión del primer hombre, toda la descendencia de la raza humana fue contaminada. Nadie puede ser liberado del estado de viejo Adán, excepto a través del sacramento del bautismo de Cristo, en el cual no hay distinciones entre los renacidos, como dice el apóstol, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis vestido de Cristo. No hay judío ni griego. Referencia a Gálatas 3, 27, 28. Esto fue en el año 445. Pudimos ver a pastor Hermas de Roma, San Justino, Tertuliano, Homilías de Clementina, Orígenes, San Cipriano, Cirilo, San Gregorio, Ambrosio, San Agustín y Papa San León I, que nos dicen que el bautismo es necesario para la salvación. O sea que algunos de nuestros hermanos dicen que es un símbolo, que no es necesario y llegan hasta el año, décadas sin bautizarse, pero los primeros cristianos, los verdaderos cristianos, no enseñaban eso. O sea que mi recomendación, lean la Biblia, estudien los primeros cristianos y usted se compara. ¿Por qué nosotros creemos así? ¿Desde cuándo nosotros creemos así? Se supone que seamos una fe, un espíritu, una esperanza y ahí toma sus decisiones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.